De hecho, tenemos acá al doctor Max Ramírez, jefe nacional de niñez y adolescencia. Doctor, venimos por el tema de la tosferina, pero es impresionante que hemos escuchado de países como México, donde el tema de la diabetes en menores es como si fuese una persona de 40, 50 años, ¿no? Preocupa. Sí, sí, claro, es que, como usted decía, con el tiempo van cambiando los estilos de vida o la forma de vivir. Por ejemplo, si usted le dice a un niño de 10 años, súbase a un árbol, se queda estático. No sabe subirse. No sabe. Sí. Él sabe movilizar los pulgares, pero no sabe subirse a un árbol. No sabe, le y digo. Usted y yo nos subimos a 10 Toda la vida árboles. lo hicimos. Sí. Gustavo Riola, nuestro productor, saltaba cuerda, Sí. subía árboles, iba a los ríos. Sí. Ahora todo lo hacen virtual. Y estático, sin moverse. Sedentario. Se hipertrofian los pulgares, pero el resto del cuerpo sigue, al contrario, adquiriendo volumen. Eso. Sí. Y antes había una alimentación más sana. Aparte de eso, uno iba a hacer ejercicio, comía más sano. Ahora la comida chatarra usted la encuentra en cualquier lugar, incluso se lo pueden llevar a su casa. Y esta situación. Y esa comida chatarra es aceite, grasa, fritura y a veces ese aceite vuelto a utilizar varias veces, ¿sí? O sea, de forma exagerada, ¿sí? Porque nadie fríe y tira el aceite. No, claro que no. Se reutiliza y cada vez que se utiliza o reutiliza el aceite, ese aceite se degrada en otros componentes tóxicos. Ay, entonces al final quedamos nosotros con una calidad de vida destruida hasta cierto punto, porque lo que pudimos haber evitado, termina incluso el Estado pagando muchas situaciones de terapias y hacerle frente a esto, que se puede hacer con una prevención. Infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares, diabetes en jóvenes, y los padres o los abuelos entierran a los hijos. Algo difícil de digerir, pero es una realidad que estamos viviendo en este nuevo siglo. Pero venimos con un tema que también parecía del siglo pasado, doctor, pero son casos que en otros países se ha dado, por ejemplo, el caso de la tosferina. Por suerte, y para ubicarlos a ustedes en contexto, no es que haya una situación de que llegue la tosferina, que esta es una enfermedad de origen bacteriano, que pueda llegar a nuestras urbes. Siempre se dan unos brotes, que obviamente el Ministerio de Salud ha logrado focalizar en estas áreas de las comarcas, pero lo que les preocupa a ellos es que, por ejemplo, con el inicio de clases, algunos casos puedan ingresar a estos planteles educativos. Claro. Y darse la situación para que nos expliquen. Sí, Panamá tenía 3 años de no tener casos de tosferina. Como usted bien dice, todas las acciones preventivas, en este caso de las enfermedades transmisibles, hace un momento era de las no transmisibles, se ejercen medidas de prevención. Y la mejor medida de prevención en el caso de las transmisibles es la vacunación. ¿Sí? Es 100% efectiva, es muy fácil de administrar y lo que se necesita es cumplir con un esquema o con una serie de dosis de acuerdo al ciclo de vida, o sea, de acuerdo a la edad de la persona. En los niños menores de 1 año se reciben 3 dosis de una vacuna que en este momento se llama hexavalente, o sea que tiene 6 en una sola inyección, en una sola chuseada. Recibe el niño protección para 6 y tiene que recibir 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6. Pero ese niño sigue creciendo, así que a los 18 meses él tiene que recibir una dosis de refuerzo. A los 4 años, otra dosis de refuerzo. Y de ahí en adelante, a los 10 años, y también las embarazadas en el tercer trimestre del embarazo tienen que recibir una dosis de otra que se llama TDAP, ¿sí? O sea que tiene toxoide, difteria y la pertusis o la tosferina de forma acelular. De la misma manera, los adultos otra vez también tienen que recibir su dosis, sobre todo si son más de 60 años, los funcionarios de salud, los cuidadores de niños. ¿Por qué? Porque esta vacuna no es para toda la vida. O sea, si usted se vacuna o si se vacunan a los niños, no es que le va a servir para toda la vida. Su poder de inmunogenicidad o de
hacer reaccionar al cuerpo efectivamente para toda la vida no se da, sino que sirve durante un periodo de 20 años, de 25 años, y de ahí que hay que estar vacunando contra tosferina, no solamente a los niños, sino también niños pequeños, sino a los medianos, dijéramos, a los preescolares, a los escolares y aún a los adultos, sobre todo si están en contacto con niños. ¿Por qué? Bueno, porque esta enfermedad ataca a todos, pero a los menores de edad prácticamente los lleva a la muerte. Doctor, le voy a hacer la pregunta del millón. De cada 10 panameños y panameñas, ¿cuántos son responsables en tomar esa periodicidad de vacunación que usted mencionaba? Bueno, ni siquiera voy a mirarlo para que usted me responda ahí. De cada 10. De cada 10 yo diría que de forma general, porque estamos hablando de toda la población de 0 a 90 o a 100, yo personalmente, y es un criterio particular, yo diría que nada más a un 60% de la población, porque al niño sí se reconoce la necesidad, pero al pequeño, pero en las otras edades ya no hay, el reconocimiento es muy vago. Así es lo que quería que usted me planteara, porque la situación es que cuando uno tiene su hijo de 1 o 2 meses, de 1 o 2, 3 años, va con la cartilla, va llevando los datos, como que cuando llegan los 10 años pasa algo mágicamente y dejan de hacerlo. Y volviendo al tema, está focalizado en los casos de tosferina, la preocupación de ustedes es que no se puede extender, ¿no? Sí, ese brote de tosferina se dio en la comarca Nove-Buglé a finales del año pasado. En ese entonces, en el año 18, se dieron 15 casos y en el año 19, o sea, de lo que va específicamente en el mes de enero, se dieron 89 casos. En total son 104 casos que han habido entre 18 y lo que va del 19. Y desafortunadamente murieron 11 niños y los 11 que murieron son niños menores de 2 o 3 años. La mayoría, por lo menos 6 o 5, fueron menores de 1 año. Como usted ve, ¿verdad? Ahí se evidencia que 104 casos y de esos 11 se murieron. ¿Quiénes murieron? Los más pequeños. La tosferina, ¿verdad? Se llama tosferina porque es una tos feroz. Es de ahí su nombre. Y es una tos que viene en accesos. O sea, tosen. A veces el acceso es tan fuerte que los pone a vomitar o los pone moraditos. ¿Sí? El niño, más o menos simulando una tos, sería así como... Hacen ese silbido, voz de gallo, ¿sí? Porque es tan fuerte la tos que a veces se le rompen los vasitos capilares de la conjuntiva y salen hemorragias en la conjuntiva, de lo intenso que son los accesos de tos. Un niño de 1 año. Exactamente. De allí que... y los otros son síntomas generales, fiebre, decaimiento, etcétera. Pero pasado el acceso de tos, pareciera como que no está pasando nada. ¿Me explico? O sea, es una tos bien característica. De los casos de la comarca Nove-Buglé, la mayoría, casi la totalidad, son del área de Santa Catalina. 1 de Canquintú, 1 de Cusapín. El área de Santa Catalina es básicamente la costa atlántica de la provincia, del área de la comarca, lo que colinda con la provincia de Veraguas, y es un área bastante inaccesible. Hasta creo que hace un mes o unos se terminó la carretera desde Santa Fe hasta Calobébora. De Calobébora a Calobébora se está haciendo hasta Calobeborita. Exacto, si Calobeborita, es Río Luis. Claro. Y, pero esto fue hace este mes, ¿sí? Correcto. Entonces, para dar un ejemplo de inaccesibilidad, es de dificultad, y además estos grupos migran mucho, ¿sí? De repente. Ese triángulo de comarcal que hay entre Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Sí, pero el que está pegadito a Veraguas, ¿sí? Ajá, correcto. Lo que hace frontera con Veraguas. Si es por mar,
es costa atlántica, a mar abierto, difícil de llegar. Si es por tierra, no había carretera. Correcto. Si es aún por helicóptero, no siempre los helicópteros, de acuerdo a la condición atmosférica, van o no van, ¿verdad? Correcto. Porque cuando aquí es verano, allá es invierno. Doctor, lo que nos preocupaba era esto, queríamos darle las gracias por esta información. Yo no quiero entrar en la polémica porque hay que decir las cosas.